Número 3. David Kinney. En 2017, Brad McGarry, de 43 años, vivía en Bel Air, una aldea de casi 4,000 habitantes en el este de Ohio. McGarry trabajaba como minero de carbón. También era abiertamente gay. El 7 de mayo de 2017, el mejor amigo de McGarry, David Kinney, la esposa de Kinney y su hija de 13 años fueron a su casa. McGarry y Kinney se conocieron unos 6 años antes en una clase de minería de carbón. Se llevaron muy bien y se hicieron amigos rápidamente. McGarry solía pasar las fiestas con la familia Kinney y los hijos de Kinney lo llamaban tío. Kinney, su esposa y su hija iban a dejar una desbrozadora en la casa de McGarry. Cuando llegaron, encontraron la puerta principal abierta. También parecía que alguien había dejado la casa toda revuelta. En el sótano, no muy lejos de una tina de hidromasaje, Kinney encontró el cuerpo sin vida de Brad McGarry, de 43 años, en un charco de sangre. Le habían disparado 2 veces en la parte trasera de la cabeza con una pistola calibre .22. Llamaron a la policía. La policía de inmediato sintió que algo no cuadraba en la escena del crimen. La casa parecía haber sido saqueada, pero objetos como dinero y una pistola estaban claramente a la vista. La policía pensó que la escena del crimen pudo haber sido montada para que pareciera un robo que salió mal. Kinney fue interrogado en la escena del crimen. Él dijo que McGarry era su mejor amigo y como un hermano para él. La policía preguntó quién podría haber querido hacerle daño a McGarry. Kinney mencionó a un hombre con quien McGarry había tenido una relación romántica anteriormente. La policía investigó al hombre y él tenía una coartada irrefutable. Él había estado en la cárcel del condado por una violación de libertad condicional. La policía pensó que McGarry podría haber sido víctima de un crimen de odio, pero descubrieron que era muy querido en la mina y que no tenía problemas con nadie. 2 días después del asesinato, David Kinney, de 30 años, fue llevado para ser interrogado. Dijo que él y su esposa habían ido a almorzar y luego él fue de compras solo. Dijo que no compró nada, que solo había estado mirando escaparates. Sin embargo, la policía había reunido algunas pruebas que lo ubicaban en la escena del crimen alrededor de la hora del asesinato. McGarry vivía en la misma calle que el jefe de policía y el jefe de policía tenía cámaras de seguridad afuera de su casa. El día del asesinato, Kinney fue grabado conduciendo hacia la casa de McGarry a la 1:59 p.m. McGarry llegó a su casa a las 2:55 p.m. 16 minutos después, Kinney fue grabado saliendo de la casa en su auto. Además, los datos de su teléfono celular lo ubicaron en la zona en el momento del asesinato. Cuando lo confrontaron con esta información, Kinney dio otra versión. Dijo que había estado en la casa de McGarry cuando McGarry llegó con otro hombre. Entraron juntos a la casa, luego escuchó un disparo. Decidió irse y no decirle nada a la policía. A Kinney se le cuestionó sobre esta historia. La policía había revisado los registros telefónicos de McGarry y habló con varias personas. Resultó que McGarry y Kinney eran más que mejores amigos. Habían tenido una relación sexual durante años. Justo antes de que McGarry fuera baleado, él había estado en la casa de un familiar. Mientras estaba ahí, recibió un mensaje de texto y se emocionó. Le dijo a un familiar que planeaba reunirse con Kinney e insinuó que iba a tener un encuentro sexual con él. También encontraron mensajes de texto entre McGarry y Kinney que indicaban que estaban teniendo relaciones sexuales. Esto incluye fotos que intercambiaron entre ellos. McGarry quería que Kinney dejara a su esposa para estar con él, pero Kinney no quería. Kinney entonces tenía una tercera versión para la policía. Dijo que vio cómo le dispararon a McGarry, pero que él no fue quien disparó. Kinney dijo que el tirador lo amenazó con matarlo si decía algo,
y que también le diría a su esposa que había tenido una aventura con McGarry. Una vez más, la policía presionó a Kinney. Admitió haber matado a su mejor amigo y amante. Dijo que fue a la casa de McGarry para poner fin al romance. McGarry no se lo tomó bien y empezaron a discutir. Kinney afirmó que McGarry sacó una pistola, hubo un forcejeo y él logró quitársela. Luego terminó disparándole en la cabeza. La policía no creyó su historia y Kinney fue acusado de asesinato. David Kinney fue a juicio a principios de 2018. Su abogado afirmó que había actuado en defensa propia. La fiscalía argumentó que Kinney había ido a la casa de Brad McGarry para matarlo. McGarry quería que él dejara a su esposa para que pudieran estar juntos y, si no lo hacía, McGarry iba a revelar el romance a su esposa. La esposa de Kinney sospechaba que había un romance, pero Kinney siempre lo había negado. Kinney decidió asegurarse de que McGarry nunca le contara a nadie sobre el romance y le disparó en la cabeza. Además, no fue en defensa propia porque a McGarry le dispararon 2 veces en la parte trasera de la cabeza. Kinney fue declarado culpable y en febrero de 2018 fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. David Kinney, de 39 años, actualmente está cumpliendo su condena en la institución correccional del sureste en Lancaster, Ohio. Número 2. Megan Faramuska. Cuando se acercaba la Navidad de 2019, la vida parecía ir bien para Heidi Broussard, de 33 años. Heidi estaba comprometida y tenía 2 hijos, un hijo de 6 años y una hija de 2 semanas, Margot Carey. Ella y su familia vivían en un tranquilo complejo de apartamentos en Austin, Texas. Su embarazo había sido emocionante porque su mejor amiga, Megan Faramuska, de 34 años, también había quedado embarazada más o menos al mismo tiempo. Faramuska y su novio vivían a unos 265 kilómetros de distancia en Houston, Texas. Heidi y Faramuska se conocieron una década antes mientras asistían al Instituto Bíblico de Texas en Columbus, Texas. Las mejores amigas habían hablado sobre la posibilidad de dar a luz el mismo día. Pero eso no sucedió. Cuando Heidi dio a luz a Margot el 26 de noviembre de 2019, Faramuska estaba en la habitación del hospital. Fue la 4ª persona en cargar al bebé después de Heidi. Alrededor del 8 o 9 de diciembre de 2019, Faramuska le dijo a Heidi que había dado a luz a una niña. La tarde del 12 de diciembre de 2019, el prometido de Heidi, Shane Carey, llegó a casa y no encontró a nadie allí. Él esperaba que Heidi y Margot estuvieran en el departamento. Lo que era especialmente extraño era que el departamento estaba sin seguro. Además, su vehículo estaba en el estacionamiento y el asiento para auto estaba en el departamento. Shane hizo varias llamadas, pero no pudo encontrar a Heidi. Alrededor de las 7:30 p.m., él reportó que Heidi y el bebé estaban desaparecidos. La policía notó que los suministros para cuidar al bebé se quedaron en el departamento. Shane también estaba seguro de que Heidi no abandonaría a su hijo mayor. La policía sospechó de inmediato que Heidi no eligió desaparecer. Shane cooperó plenamente con los investigadores. Le preguntaron a Shane sobre las personas en sus vidas y él les habló de Megan Faramuska. Shane explicó que Heidi y Faramuska habían estado embarazadas al mismo tiempo. Dijo que habían visto crecer la barriga de Faramuska. Shane sí mencionó algo extraño que pasó con Faramuska cuando nació Margot. Faramuska había estado en la habitación del hospital cuando nació el bebé. La tercera persona en cargar al bebé fue el padre de Shane. Pero casi de inmediato, Faramuska exigió cargar al niño porque dijo que tenía que irse. La familia pensó que era extraño que ella apresurara a un abuelo para que dejara de cargar a su nieta por primera vez.
Una persona que vivía en el complejo de condominios acababa de instalar cámaras afuera de su casa y permitió que la policía revisara las grabaciones. La mañana del 12 de diciembre, la cámara grabó un auto de 4 puertas de color claro, parecido a un Nissan Versa, entrando al complejo y conduciendo hacia la parte trasera del complejo donde vivía Heidi. La policía sabe que Faramuska conducía un Nissan Versa gris claro. El 18 de diciembre de 2019, 6 días después de que la madre y la hija desaparecieron, una mujer se puso en contacto con la policía. Dijo que vio algo inusual en el estacionamiento del complejo de departamentos de Heidi la mañana en que ella y la bebé desaparecieron. Una mujer llegó en un vehículo y vio a otra mujer con un bebé pequeño caminar hacia el auto. La mujer con el bebé se subió al asiento trasero mientras sostenía al infante. La mujer pensó que era extraño porque el conductor arrancó antes de que el bebé tuviera tiempo de ser asegurado en una silla para auto. La mujer revisó una alineación fotográfica que incluía una foto de Megan Faramuska, tomada de su perfil de Facebook. La testigo dijo que estaba entre un 60 y 70% segura de que ella era la mujer que llegó en el vehículo. Mientras tanto, la policía pudo obtener el historial de búsquedas en Internet de Faramuska vinculado a su cuenta de Gmail. La noche en que Heidi y Margot desaparecieron, Faramuska buscó, entre comillas, razones para alerta Amber, fin de comillas, y luego, entre comillas, alerta Amber emitida, Austin, fin de comillas. El 14 de diciembre de 2019, Faramuska buscó, entre comillas, cuerpos encontrados en Austin, Texas, fin de comillas. Además, entre el 11 de noviembre y el 18 de diciembre, Faramuska buscó en Google alguna variante del nombre de Heidi Broussard al menos 162 veces. La policía también descubrió que el teléfono de Faramuska estuvo cerca de la casa de Heidi el día del secuestro. El 19 de diciembre de 2019, una semana después de que Heidi y Margot desaparecieran, la policía y el FBI comenzaron a vigilar a Faramuska, quien vivía en Houston con su novio, Christopher Green. Vieron a Green subirse a su auto, un Nissan Armada, y conducir hasta una tienda departamental Target cercana. Lo vieron comprando ropa de bebé y fórmula. Después de comprar los artículos, los investigadores se le acercaron y le preguntaron sobre su relación con Faramuska. Él explicó que empezaron a salir hace unos 3 años, pero terminaron en marzo de 2019 aproximadamente, cuando ella quedó embarazada. Sin embargo, aunque terminaron, siguieron viviendo juntos. Dijo que había visto cómo le crecía el vientre con el paso de los meses. Dijo que el 12 de diciembre de 2019, ella se fue a la playa con su prima y no regresó a casa esa noche. Green dijo que al día siguiente, cuando regresó a casa del trabajo, Faramuska estaba ahí y le dijo que no se enojara. Luego explicó que entró en labor de parto y dio a luz. La bebé estaba en una de las camas. La unidad de análisis de conducta del FBI pensó que el secuestrador podría haber sido alguien que fingía un embarazo. Así que los investigadores le preguntaron a Green si alguna vez vio el vientre desnudo de Faramuska después de que quedó embarazada. Dijo que no. Como ya habían terminado, no la vio desnuda en ningún momento. Luego le mostraron a Green el volante de persona desaparecida de Margot. Él dijo, cito, «Esa es la bebé que está en mi casa», fin de la cita. Mientras Green estaba en Target, Faramuska salió de su casa. Un agente de la Policía Estatal de Texas se le acercó y le preguntó sobre la bebé. Ella dijo que dio a luz en un centro de partos en un municipio a las afueras de Houston, pero no podía recordar el nombre de la unidad. Ella mencionó que dio a luz el 12 de diciembre y que Green conoció a la bebé el 13 de diciembre, pero después dijo que había llevado a la bebé a casa el 12 de diciembre. El agente le preguntó sobre la discrepancia y ella soltó que no había estado en Austin.
Se realizó una búsqueda en la propiedad de Faramuska y cuando un investigador se acercó al Nissan Versa de Faramuska, notó un olor terrible. En la cajuela del auto había una bolsa de lona. En la bolsa de lona estaba el cuerpo sin vida de Heidi Broussard, de 33 años. Más tarde se determinó que había sido estrangulada hasta la muerte con una correa para perro. La bebé Margot fue encontrada en la casa ilesa. Megan Faramouska, de 34 años, fue arrestada y finalmente acusada de asesinato. Casi 4 años después, Faramouska se declaró culpable de asesinato. Fue sentenciada a 55 años de prisión. Nunca se ha revelado exactamente qué sucedió la mañana del 12 de diciembre de 2019. Se cree que Faramouska atrajo a Heidi a su auto. Es posible que haya sido bajo el pretexto de conocer a su bebé, que, según ella, había dado a luz días antes. Luego fue asesinada en un lugar desconocido y luego Faramouska fingió que Margot era su bebé. Al momento de esta grabación, Megan Faramouska, de 40 años, está cumpliendo su condena en la unidad William P. Hobby en Marlin, Texas. Será elegible para libertad condicional en junio de 2057, cuando tendrá 61 años. Número 1. Brian Winchester. Jerry Michael Williams, quien era conocido como Mike, nació en octubre de 1969 en Bradfordville, Florida. Su familia era de clase trabajadora que se esforzaba y ahorraba para que él y su hermano pudieran asistir a una escuela cristiana privada. En su adolescencia, Mike comenzó a salir con una compañera de estudios llamada Denise Merrill. También se hizo mejor amigo de Brian Winchester. Brian estaba saliendo con otra estudiante, Kathy Thomas. Las dos parejas solían pasar el rato juntas. Después de ir a la misma preparatoria, todos asistieron juntos a la Universidad de Florida en Tallahassee. Mike estudió ciencias políticas y planificación urbana. Después de graduarse, él empezó a trabajar como tasador de propiedades. Brian consiguió un trabajo en la compañía de seguros de su padre vendiendo seguros. Brian y Kathy se casaron poco después de graduarse en 1994. Mike y Denise se casaron el 16 de diciembre de 1994. 5 años después, Denise dio a luz a una hija, Ainsley. El 16 de diciembre de 2000 fue el 6º aniversario de bodas de Mike y Denise. Temprano esa mañana, Mike salió a cazar patos. Era un pasatiempo que comenzó a practicar en la preparatoria. Denise y Mike tenían planes para celebrar esa noche. Iban a ir a una posada con desayuno. Sin embargo, Mike no regresó a casa esa tarde ni esa noche. A la mañana siguiente, varias personas, incluyendo a su mejor amigo, Brian Winchester, y al padre de Brian, fueron al lago Seminole, donde a Mike le gustaba ir a cazar patos. El lago Seminole está en la frontera entre Florida y Georgia. Encontraron su camioneta estacionada en una zona sin desarrollar cerca del lago. Su lancha estaba flotando en el agua cerca de la orilla de Florida. El motor no estaba encendido. No había nada malo con el motor y estaba lleno de gasolina. No se encontró ningún otro rastro de Mike en el lago. Se realizaron operativos de búsqueda para encontrar al esposo y padre de un hijo de 31 años. Buscaron en el área de 10 acres durante 44 días, pero no encontraron nada más. Se supone que Mike conducía la lancha cuando chocó contra un tocón de árbol en el agua y fue arrojado fuera de la lancha. Mike tenía la peligrosa costumbre de usar botas de pesca en la lancha y no usar chalecos salvavidas. Las botas de pesca son especialmente peligrosas porque pueden llenarse de agua, lo que dificulta que quien las usa pueda nadar hasta la superficie. Luego, los caimanes se comieron el cuerpo de Mike.
6 meses después, en junio de 2001, un pescador encontró las botas de pesca de Mike flotando en el lago Seminole. Se registró el área y en el fondo del lago se encontró su chaqueta con una licencia de caza. Para finales del mes, la esposa de Mike, Denise, lo declaró muerto. Normalmente en Florida, alguien tiene que estar desaparecido por 5 años o más para ser declarado muerto, pero el juez creyó que los vadeadores y la chaqueta eran suficiente evidencia de que Mike estaba muerto. El fallo permitió que Denise comenzara a cobrar los beneficios por la muerte de Mike, incluyendo $1.750.000 en seguro de vida. La situación no les pareció correcta a varias personas. La madre de Mike, Cheryl, estaba profundamente preocupada. Ella no creía que su hijo se hubiera ahogado ni que su cuerpo hubiera sido devorado por caimanes. Por ejemplo, se buscaron 10 acres del lago en la zona durante 44 días. ¿Cómo es que las botas y las chaquetas se encontraron 6 meses después? ¿Por qué no se encontraron en la búsqueda inicial? Otro gran problema fue la teoría de que el cuerpo fue devorado por caimanes. Cabe destacar que los vadeadores y la chaqueta estaban en perfecto estado y no mostraban señales de que un caimán las hubiera tocado. Además, Mike rara vez salía de cacería solo. Entonces, ¿por qué lo hizo ese día? La madre de Mike, Cheryl, presionó para que el caso se reabriera. 4 años después de que Mike desapareciera, en 2004, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, también conocido como el FDLE, aceptó investigar el caso. Varios investigadores notaron que algo no estaba bien. Por ejemplo, la camioneta de Mike estaba estacionada en un embarcadero no acondicionado. Si Mike hubiera salido en su bote desde ahí, habría tenido que arrastrarlo por el lodo hasta el agua. Cerca había embarcaderos de concreto que le habrían facilitado meter en reversa el remolque de su bote al agua. La noche en que Mike desapareció, una tormenta llegó a la zona. Si la lancha hubiera estado en el agua toda la noche, probablemente habría sido arrastrada hacia el lado de Georgia del lago. Pero su lancha fue encontrada en el lado de Florida del lago. Otro problema es la idea de que chocó contra un tronco y salió volando al agua, donde se ahogó. Cuando encontraron la lancha, el motor estaba apagado y estaba llena de gasolina. Si Mike hubiera sido arrojado de la lancha, el motor habría seguido funcionando. El fabricante del motor dijo que sin nadie pilotándola, la lancha habría dado vueltas en círculos hasta quedarse sin gasolina. Además, la lancha no mostraba señales de haber chocado con un tronco. Otro gran problema era la teoría de que los caimanes se comieron el cuerpo. Incluso cuando los caimanes comen algo, como un cuerpo humano, dejan algún rastro. Sin embargo, no había ninguna evidencia física de que Mike hubiera estado en el lago. Eso fue hasta 6 meses después, cuando se encontraron sus vadeadores y chaqueta en perfecto estado. Su licencia de caza de papel, que estaba en el bolsillo de su chaqueta, no tenía daños y era fácil de leer. Otro gran problema con la teoría es que Mike desapareció en diciembre. Los caimanes del norte de Florida no se alimentan durante los meses de invierno. El FDLE continuó investigando, pero surgió otro problema. No había evidencia de que se hubiera cometido un delito. Así que el caso llegó a un punto muerto. En diciembre de 2005 ocurrió algo inusual que llamó la atención de los investigadores. El 3 de diciembre de 2005, casi 5 años después de la desaparición de Mike y del 6º aniversario de bodas de Mike y Denise, Denise se había vuelto a casar. Se casó con el mejor amigo de Mike, Brian Winchester. Brian y su esposa, Kathy, se habían divorciado en 2003. Después de que Brian y Denise se casaron, Brian se mudó a la casa que Mike había comprado y en la que había vivido, y se convirtió en el padrastro de su hija, Ainsley,
Algo que la gente notó es que, aproximadamente 6 meses antes de que Mike desapareciera, Mike y Denise sacaron una póliza de seguro de vida de $1 millón sobre la vida de Mike. En ese momento, esto no parecía inusual, porque el salario de Mike era de 6 cifras. Pero en retrospectiva, la gente pensó que era extraño, especialmente porque se compró a través de Brian, quien vendía seguros. En 2007, el FDLE concluyó que probablemente Mike Williams no se ahogó y que su cuerpo probablemente no fue devorado por caimanes. Su esposa y su mejor amigo pudieron haber estado involucrados en su desaparición, pero no había pruebas físicas sobre lo que le sucedió a Mike Williams, de 31 años. Así que, en 2007, después de 3 años de investigación, archivaron el caso. Brian y Denise permanecieron casados hasta 2012, y luego Denise dejó a Brian. Brian había sido un esposo controlador. Denise también creía que Brian era adicto al sexo. Ella sospechaba que él podría haber estado teniendo fiestas sexuales con drogas con trabajadoras sexuales en un remolque que sus padres tenían. Brian estaba infeliz de que Denise lo hubiera dejado y esperaba que volvieran a estar juntos. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció en 2015 cuando Denise solicitó el divorcio. Brian se negó a aceptar el divorcio e intentó convencer a Denise de que volvieran a estar juntos. La mañana del 5 de agosto de 2016, Denise salía de su casa conduciendo. De repente, Brian, quien se había estado escondiendo en el asiento trasero, se pasó al asiento del copiloto. Él estaba armado con una pistola. Denise entró al estacionamiento de una farmacia y estacionó su camioneta. Denise le dijo a Brian lo que él quería escuchar, que era que volverían a estar juntos. Ella prometió que no llamaría a la policía. Ella aceptó dejarlo conducir de regreso a su vehículo, que había estacionado cerca de su casa. Antes de que Brian saliera del auto, tomó algunas cosas del asiento trasero y las metió en una mochila. Los objetos incluían una sábana de plástico y una botella rociadora de cloro. Denise fue inmediatamente a la estación de policía y reportó el incidente. Brian fue arrestado más tarde ese día en su oficina. Brian fue acusado de secuestro y, si era declarado culpable, podría haber sido sentenciado a cadena perpetua. Pero en diciembre de 2017, Brian aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de secuestrar a Denise. Fue sentenciado a 20 años de prisión. Días después de que fue sentenciado, la policía anunció que se encontraron los restos de Mike Williams y que había sido asesinado. Lo que no se hizo público fue que, aproximadamente 2 meses antes de que Brian se declarara culpable de secuestro, en octubre de 2017, los investigadores hicieron un trato con Brian respecto al asesinato de Mike. Él obtendría inmunidad por el asesinato de Mike si proporcionaba información que llevara a un proceso penal o al descubrimiento de los restos de Mike. El 9 de octubre de 2017, Brian confesó el asesinato de su mejor amigo. Habían estado en el lago y él lo empujó al agua. Él pensó que las botas de vadeo se llenaron de agua y que se ahogó, pero Mike logró agarrarse a un tocón de árbol que sobresalía del agua. Así que le disparó en la cabeza con una escopeta calibre 12, recogió el cuerpo y lo puso en la parte trasera de su camioneta, condujo hasta una tienda y compró una pala. Condujo hasta el lago Carr, que está a unos 98 kilómetros del lago Seminole, y enterró el cuerpo. A la mañana siguiente, después de la tormenta, regresó al lago Seminole y volvió a poner el bote en el agua. Brian dio indicaciones sobre dónde encontrar el cuerpo de Mike. Los restos de Mike fueron encontrados enterrados y las pruebas de ADN confirmaron que eran sus restos. Aunque se encontraron los restos de Mike, no se presentaron cargos en los meses siguientes. Una persona a la que le molestó esto fue Kathy, la exesposa de Brian. A pesar de lo que pasó entre ella y Denise,
ellas seguían siendo amigas. Kathy contactó a los investigadores y les contó sobre una conversación que tuvo con Denise que la inquietó. La conversación ocurrió poco después de que Brian fuera arrestado por secuestro. Denise le pidió que le hiciera llegar un mensaje al padre de Brian y luego su padre debía pasárselo a Brian, quien estaba en la cárcel. Denise quería que Brian supiera que ella no iba a hablar. Kathy sabía que se refería al asesinato de Mike. Después de hablar con la policía, Kathy aceptó usar un micrófono oculto y habló con Denise. Denise admitió haberle dicho a Kathy que transmitiera el mensaje de que ella no iba a hablar. El 8 de mayo de 2018 fue el cumpleaños número 19 de la hija de Mike y Denise, Ainsley. Denise planeaba llevar a su hija a cenar. En cambio, fue arrestada por asesinar a su esposo 17 años y medio antes. Denise Williams fue a juicio en diciembre de 2018. El testigo principal fue Brian Winchester. Brian dijo que él y Denise empezaron a tener una aventura en octubre de 1997, 3 años antes del asesinato. Brian dijo que Denise no quería divorciarse por sus creencias religiosas. Decidieron que sería mejor si Mike estuviera muerto. Pensaron que al empujarlo al lago no lo iban a asesinar exactamente. En cambio, sería decisión de Dios si vivía o moría cuando cayera. También haría que su muerte pareciera un accidente. Brian dijo que las cosas se salieron de control cuando él se aferró al árbol, entró en pánico y le disparó a su mejor amigo. Brian dijo que las decisiones que él y Denise tomaron fueron mutuas, pero Denise fue la fuerza impulsora en el asesinato. Kathy también testificó que Denise le dijo que le pasara el mensaje a Brian. La grabación de la conversación que tuvo con Denise fue reproducida en la sala del tribunal. La defensa señaló que no había pruebas físicas. La defensa argumentó que la prueba más incriminatoria fue el testimonio de Brian Winchester. En el estrado, la defensa le preguntó a Brian si era un asesino y un mentiroso, y él dijo que sí lo era. La defensa también señaló que Brian obtuvo inmunidad mediante un acuerdo judicial en el caso de asesinato y que solo recibió 20 años por secuestro cuando pudo haber sido sentenciado a cadena perpetua. Si lo hubieran declarado culpable de asesinato en primer grado, podría haber sido sentenciado a muerte. El juicio duró 4 días y el jurado deliberó durante aproximadamente 8 horas. Denise Williams fue declarada culpable de todos los cargos. Denise fue sentenciada originalmente a cadena perpetua. En noviembre de 2020, el cargo de asesinato en primer grado contra Denise fue anulado. Aparentemente, los 3 jueces no encontraron pruebas suficientes de que ella ayudara a cometer el crimen. Sin embargo, sí consideraron que ayudó a planearlo, así que su condena por conspiración para cometer asesinato se mantuvo. En septiembre de 2021, fue sentenciada nuevamente a 30 años de prisión. Al momento de este video, Denise Williams, de 56 años, está cumpliendo su condena en el Centro de Recepción de Mujeres de Florida en Ocala, Florida. Su fecha de liberación actual es enero de 2046, cuando tendrá 75 años. Brian Winchester, de 55 años, está cumpliendo una condena en la institución correccional de Madison, en Madison, Florida. Su fecha de liberación proyectada es julio de 2036, cuando tendrá 65 años. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.